Buenas tardes, tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos este obligatorio tapaboca. Como ya es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, el ciudadano ministro y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, estuvo acá el pasado día martes entregándonos personalmente las pruebas o el inicio, digamos, de la documentación para que el Ministerio Público realizase, como en efecto lo ha venido desarrollando en las últimas horas, en los últimos días, las respectivas actuaciones de carácter procesal penal que han sido inclusive todas hechas con no solo los fiscales nacionales que he designado, con el órgano auxiliar respectivo, de manera impecable, de manera profesional y transparente, como siempre ha sido norma del Ministerio Público bajo nuestra gestión, sino que incluso hemos estado trabajando hasta altas horas de la madrugada. Por ejemplo, la audiencia de presentación y delación de quien en su momento, cuando se dio esta macabra trama de corrupción, la cual vamos a detallar, era en ese momento vicepresidente de Finanzas Víctor Aulart. Su audiencia de presentación y delación culminó prácticamente a las 3 de la madrugada del día de hoy, donde estuvimos nosotros de forma personal, junto con los fiscales nacionales designados, estuvimos orientando y estuvimos atentos a cada uno de los detalles de este caso. Como bien se sabe entonces, el ministro Tarek El Aissami nos entregó pruebas iniciales que hablaban de un contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito, suscrito en el año 2012, que había conllevado nada más y nada menos, mis queridos compatriotas, a una pérdida patrimonial cercana a los 5.000 millones de dólares. Concretamente fueron 4.800 millones de dólares. Explicaba el ciudadano ministro El Aissami el pasado 29 de febrero del año 2012, un poco para hacer un recuento muy breve de los hechos. Este sujeto ampliamente conocido a nivel global como uno de los capos más escabrosos en materia de corrupción petrolera. Creo que Al Capone se quedó corto al lado de Rafael Ramírez en su larga carrera delictiva, que incluso al final voy a detallar, porque esta no solamente es la única trama de corrupción en la que él ha estado, tal vez es la más escandalosa, pero no es la única, en la cual este Ministerio Público ha iniciado investigaciones con respectivas órdenes de aprehensión, alertas rojas, solicitudes de extradición a que haya lugar. En ese momento, el 29 de febrero del año 2012, este sujeto Ramírez se desempeñaba como ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Recibió una comunicación de la sociedad mercantil Administradora Atlantic 2017, cuyo director es el ciudadano Juan Andrés Wallis Brandt. Allí se presentaba una leonina propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Petróleos de Venezuela, bajo la modalidad de línea de crédito, por la cantidad de 17.490 millones de bolívares fuertes, por un plazo de 24 meses, siendo aprobado el 6 de marzo en Asamblea Extraordinaria y suscrito en fecha del 12 de marzo del año 2012. 3 días después, para que tengan ustedes la secuencia, el 15 de marzo
la sociedad mercantil administradora Atlantic 17107, compañía anónima, cedió el cobro de esta línea de crédito a las empresas Huelca Holding Limited y Violet Advisors, sociedad anónima, las cuales lo cobrarían en dólares y a las cuales se le pagó a través de 28 transferencias bancarias desde el 20 de marzo del año 2012 al 29 de enero del año 2013 la cantidad ya mencionada de 4.850 millones de dólares. Según la denuncia presentada por el ministro El Aizami, el dinero de esta línea de crédito en bolívares nunca entró a PDVSA y el primer pago se hizo el 20 de marzo, apenas 8 días después de firmado el acuerdo de financiamiento. En vista de la información y las pruebas recibidas, como fiscal general de la República, procedimos a designar 2 fiscales nacionales con sus respectivos fiscales auxiliares para dar apertura a esta investigación. Ese mismo día, 30 de agosto, en base a las pruebas recibidas personalmente en esta sede, solicitamos la orden de aprehensión en contra de los siguientes sujetos: Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco, ya detenido, Luis Oberto Anselmi, Abraham Ortega Morales, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas y Leopoldo Alejandro Betancur López. Igualmente solicitamos 9 órdenes de allanamiento a propiedades de estos delincuentes, las cuales fueron acordadas por el tribunal respectivo. Igualmente se solicitaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar, de bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros y de incautación de bienes. Quiero destacar que el día de ayer se practicaron 5 allanamientos a diferentes inmuebles vinculados a los investigados y el día de hoy jueves se continuará con la práctica también de 4 allanamientos más. Ahora bien, yo quiero destacar un poco el aporte a esclarecer toda esta trama escabrosa de corrupción petrolera que ha hecho el hoy detenido Víctor Aular, quien durante los años, entre los años 2012 al 2014, llegó a ser vicepresidente de finanzas de PDVSA. Este señor, dentro de este entramado y en todo lo que hemos venido detallando a partir del momento en que ha sido detenido, recordemos esto, fue quien suscribe, quien firma el contrato. Y nosotros, en nuestra condición de fiscal general de la República, tal como lo hemos hecho en otros casos de trascendencia o no, como este, en el ámbito de mis competencias, procedí a interrogar de manera personal, en presencia de los fiscales nacionales que he designado y sus auxiliares, defensa pública, etcétera, en la sede donde se encuentra este sujeto detenido. Procedí a interrogarlo en la noche del pasado martes, mismo día que fue detenido, hasta la propia madrugada del día miércoles y también en horas de la tarde del día miércoles, del día de ayer. Producto de toda esos interrogatorios al que fue sometido este sujeto, él confirma de manera clara y absoluta, determinante, la total responsabilidad como autor intelectual y de hecho también material del prófugo de la justicia Rafael Ramírez en esta trama de corrupción. Inclusive, vean esto,
Él narra allí que Ramírez lo citó a su despacho en esa fecha en el cual días previos a la suscripción del contrato, en el año 2012, y le dio la instrucción, prácticamente le ordenó que firmara dicho financiamiento. Se encontraba acompañando a Ramírez otro delincuente de peligrosa realea, de nombre Nervis Villalobos. Quiero detallar que el propio Aular explicó allí que esta operación, aunque según él, en términos financieros, vamos a decir de carácter casi que mecánico, pudiera explicarse, él mismo refiere que le dijo al para ese entonces ministro Ramírez que esa acción era violatoria a la Constitución y la ley. Y con todo eso Ramírez le dijo firma. Tan es así que le refería, si una operación de este calibre se iba a hacer para que el Estado venezolano adquiriese los bolívares, el deber ser era hacerlo con el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, vean ustedes, este señor ya venía con un prontuario de acciones similares durante años anteriores, le dijo que eso no importaba, que él tenía una empresa aliada, auditora, no debemos sorprendernos, estadounidense, de nombre KPMG, la cual le iba a lavar cualquier acción, digamos, para encubrir, para maquillar rastros de corrupción. Yo quiero destacar, por cierto, investigaciones que nosotros hemos hecho de las que siempre nos afanamos pues de ir al grano, de ver, como este señor Ramírez siempre menciona a la auditora KPMG, donde un familiar de él trabaja o trabajó, él lo sabe. Nos hemos encontrado que esta auditora, de la cual él se soslaya y se llena la boca diciendo que no, todo fue auditado por KPMG. Pues bien, es una auditora rayada totalmente en el mundo, multada, averigüen ustedes, multada por mala praxis, por malas prácticas en auditoría, donde ellos obvian, donde ellos maquillan tramas de corrupción. Y les puedo dar un ejemplo. En Inglaterra, esta auditora le lavó y maquilló una trama que hizo la empresa Rolls-Royce. En consecuencia de muchas de estas malas praxis, esta auditora KPMG ha sido multada. Y en el ámbito internacional tiene una muy mala fama. Por lo tanto, decir que esta operación fue auditada por KPMG, en vez de ser algo a favor, procesa y procede a ser en contra. Quiero igualmente recordar que en el interrogatorio que le hacemos a Aular, él revela también y él dice que la empresa que se contrata, Atlantic, todos los que están allí y que son miembros de dicha empresa eran allegados directos a Rafael Ramírez. Obviamente que ustedes van a ver ahora un video que voy a mostrar donde él explica de manera muy breve pero muy contundente, en unos 9 minutos, cómo fue llevando Ramírez a este señor Aular, lo instigó a cometer el delito y obviamente él lo asume, Aular lo asume. Y se presenta ahora como colaborador, esperemos en estos 45 días posterior a la audiencia de imputación ocurrida, que podamos recabar otros elementos de convicción antes de la audiencia de acusación respectiva. Pero sin duda, Aular lo señala como el autor material e intelectual de esta trama de corrupción que le produjo al país el daño patrimonial de casi 5.000 millones de dólares en pérdida. Pero hay un detalle interesante que nos reveló Aular allí en ese interrogatorio. Cuando
Rafael Ramírez ocupó el cargo de embajador en la Organización de Naciones Unidas, sede en Nueva York, representando a Venezuela, qué casualidad que Aolar fue a estudiar allí, a Nueva York. O sea, no pudo haber sido en Boston, no pudo haber sido en Miami, no pudo haber sido en Houston, en Washington, no. Casualmente en Nueva York, donde estaba este sujeto Ramírez fungiendo de embajador en la ONU. Nos revela Aolar que allí se reunió aproximadamente 20 veces con Rafael Ramírez, porque él señala incluso que Rafael Ramírez toda la vida ha estado siempre aterrorizado, acobardado, con un miedo insólitamente enfermizo por todas las investigaciones que en curso han ido en su contra, porque él sabe que hizo todo lo malo, él sabe que fue utilizando el nombre de, vamos a decirlo así, líderes de la Revolución Bolivariana, del máximo jefe de la Revolución Bolivariana, utilizando de manera indebida, criminal, delictiva, la representación de la República, cometió los peores crímenes patrimoniales contra el Estado venezolano. Y entonces siempre ha estado, digamos, aterrorizado de que salgan a flote todas estas tramas de corrupción, y ha usado a Aolar de manera cíclica para que fuese él quien le preparase carpetas en su descargo, en su defensa. Como en efecto él dice que lo tuvo que hacer allá en Nueva York en el tiempo que estuvo viviendo haciendo ese curso. Él revela que estuvo allí 9 meses, se reunió cualquier cantidad de oportunidades con Ramírez y le preparó carpetas sobre casos de corrupción que casualmente, vean ustedes, nosotros cuando iniciamos nuestra gestión como fiscal general de la República, lo judicializamos todo, lo procesamos todo, entre ellos el buque fantasma, entre ellos el factor K, el desfalco brutal al fondo de pensiones y jubilados de PDVSA. Él estaba muy aterrorizado de todos esos casos y le pedí a Aolar que le preparara las carpetas para maquillar en su descargo y en su defensa un posible proceso judicial, cómo él podía defenderse de ello. En tal sentido, quiero destacar igualmente que en las declaraciones del propio Aolar, él reconoce su delito, que lo combinó prácticamente este señor, y vean cómo actúan estos capos. Luego que incriminan, luego que instigan a terceros a participar en las tramas de corrupción, ellos viven como príncipes, como reyes en Europa con el dinero robado y dejan en la estocada a quienes en su momento fueron sus cómplices o sus colaboradores. En este caso que menciono, por ejemplo, al de Víctor Aolar. Podamos entonces ahora a presentar el video, véanlo y óiganlo con atención, que allí él nos revela cosas importantes que explican cómo en mala hora, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, buscó implosionar, acabar prácticamente la economía venezolana por su ego enfermizo de pretender, teniendo 0,00001% de popularidad, imagínense ustedes, ser precandidato presidencial. Veamos. Mi nombre es Víctor Eduardo Aolar Blanco, cédula de identidad 6.835.572. Fui vicepresidente de finanzas de PDVSA entre los años 2011 al 2014. En el año 2012, siendo yo vicepresidente de finanzas de PDVSA, fui llamado en marzo de 2012 por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, para indicarme que debíamos hacer una operación de préstamo en bolívares que después iba a ser cancelado en dólares. A todas luces, desde el punto de vista financiero contable, no se veía mayor inconveniente,
sobre esa operación. Sin embargo, legalmente se quedaba claro, en evidencia, que esa operación representaba una violación a algunas leyes, tales como la ley de ilícito cambiario, la ley del Banco Central, en virtud de que PDVSA, si de acuerdo con la ley del Banco Central, si quería obtener bolívares para sus pagos, debía solicitarlos al Banco Central. En este caso se hizo una operación con una empresa privada llamada Atlantic, una empresa donde estaba representada por personas allegadas al entonces ministro Rafael Ramírez. Esa empresa, la operación consistió en que esa empresa suministró un préstamo de 17.490 millones de bolívares aproximadamente, y existía ya un preacuerdo de que iba a ser cancelado ese préstamo en dólares a la tasa equivalente a la del Banco Central. Sin embargo, en virtud que para ese momento el diferencial entre las tasas de cambio del Banco Central, la tasa oficial y la tasa del paralelo, era tan grande, había una operación cambiaria que generaba una gran cantidad de ganancias para las personas que iban a recibir esas divisas. Eso se hizo, por supuesto, en detrimento del sistema financiero nacional, llámese PDVSA, Banco Central, que se vieron afectados porque esas divisas salieron del Estado, salieron para manos de privados. Se pagó aproximadamente 4.500 millones de dólares por ese préstamo de 17.000 millones de bolívares calculado a la tasa oficial. Esas cantidades salieron de los bancos con los que trabajaba PDVSA en ese momento. PDVSA trabajaba con algunos bancos de los Estados Unidos, como el JP Morgan, el Chase, y trabajaba también con bancos de Europa como el Banco Espíritu Santo y el BNP Paribas de Francia. Esa operación se hizo, se cerró. Luego vinieron los cambios en PDVSA después del fallecimiento del presidente Chávez. Vinieron cambios en PDVSA en el año 2014, a mediados de 2014 cambiaron al presidente, el ministro Ramírez salió para Cancillería y posteriormente a la Embajada de la ONU en Nueva York, y posteriormente al año siguiente yo salí también de PDVSA. Ahí comenzaron una serie de investigaciones sobre algunos casos de corrupción que se estaban investigando en PDVSA. Empezaron a ser detenidos algunas personas, algunos gerentes de PDVSA, entre ellos Gladys Parada, José Luis Parada y otros funcionarios de PDVSA, tanto en Caracas como en las áreas operativas. Varios gerentes, algunos miembros de la junta directiva fueron detenidos. Yo decidí irme a unos meses a Nueva York a completar unos estudios y completar unos trabajos que estaba haciendo, y en ese momento coincidí en Nueva York con el ministro Ramírez, que en ese momento era embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, ante la ONU. En ese tiempo que yo estuve allá cerca de Nueva York, me reuní con él varias veces, entre 15 y 20 oportunidades me reuní con él. En una de esas reuniones él me pidió que yo lo apoyara a tratar de documentar algunos de todas esas investigaciones que se estaban haciendo contra él, porque él temía que eso le iba a generar algunos problemas, iba a traer algunos inconvenientes, le podían tener problemas con la justicia en Venezuela, y me pidió que yo lo ayudara a tratar de establecer, crear algunos expedientes que permitieran limpiar su imagen, lavar su imagen. Yo, estando allá, trabajé en eso con él, lo ayudé, se prepararon unas carpetas, toda una información para justificar cada uno de esos casos. Entre esos casos, por supuesto, estaba que se está investigando ahora aquí, por el cual estoy siendo investigado y procesado ante la Fiscalía. El caso de este préstamo a la empresa Atlantic, un préstamo en bolívares que después fue cancelado en dólares. Había otros casos, como el caso de la explosión de la refinería de Amuay. Había unos casos relacionados con el caso Guillaramendi, que fue un caso que causó un daño patrimonial en el fondo de los jubilados.
y los trabajadores de PDVSA. Estaba el caso de una plataforma que se llamó Petrosaudí, que fue un caso que se investigó porque ahí se firmó un contrato donde hubo una cantidad de pagos y esa plataforma nunca pudo trabajar. Hubo otro caso que tiene que ver con el barco Taladro La Vampire, que se hundió en las costas. Estaba también estaba investigando el caso de los contratos de seguro que estaban vinculados con familiares del ministro Ramírez. Yo lo ayudé a que él documentara todos esos casos, pero al final esos casos nunca él pudo presentar esa información. Al final él salió de la ONU, se fue a Italia. Estando en Italia, continuó en comunicaciones conmigo, me llamaba y me escribía eventualmente. Cada vez que había algún tipo de denuncia contra él, me llamaba, me pedía información, me pedía algún tipo de orientación para que yo le explicara en qué consistían esas operaciones que se le estaban acusando y cómo él podía documentar eso en sus escritos. Él siempre se asesoraba para todos sus escritos con Toby Valderrama. Toby Valderrama fue asesor de él mientras él estuvo en el ministerio, era su asesor político y bueno, todavía sigue siendo su asesor, lo consulta para elaborar los escritos que él hace periódicamente. En función de eso, bueno, yo he estado en comunicación eventualmente con él, eventualmente me llama, me pide algunas consultas, me pide información sobre cómo manejar esos casos. La última vez que conversé con él fue hoy en la mañana. Él bien temprano en la mañana, antes que ocurriera esto, me envió un mensaje, me dijo que necesitaba hablar conmigo porque necesitaba alertarme de algo. Una vez que yo vi el mensaje, lo llamé y me informó que este caso iba a ser presentado en las próximas horas, que era una denuncia contra él y con otras personas, pero que también me estaban involucrando a mí. Él me pidió que yo le aclarara un poco cómo era que había ocurrido eso, cómo eran esas operaciones. Yo le expliqué, era simplemente unas operaciones donde el Estado venezolano recibió unos bolívares a tasa preferencial, pagó a tasa preferencial y los que recibieron ese dinero se voltearon al paralelo, hicieron con pocos dólares, repusieron los bolívares que habían entregado y quedó un diferencial cambiario que se distribuyeron entre todas esas personas que participaron en esa operación. Entonces yo estoy en este momento siendo procesado, estoy admitiendo mi culpa, yo firmé esos documentos, los firmé teniendo la presunción de que había un ilícito cambiario. Sin embargo, en ese momento, estando en el cargo, decidí hacer eso, firmar, asumir mi responsabilidad y en este momento estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy confesando que tuve responsabilidad en esa operación. Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Si alguien de los que aquí se encuentran en este auditorio, directores generales del Ministerio Público, de línea, los fiscales nacionales que llevan el caso, el fiscal 50 nacional, el fiscal 67 nacional y sus auxiliares, los periodistas presentes, pudiesen tener alguna duda sobre toda esta trama, yo creo que a pesar de lo breve del video que estoy mostrando, en unos 9 minutos, lo contundente, lo demoledor que allí revela Aullar no deja lugar a duda. En el momento que Ramírez lo convoca, lo invita a su despacho a que firme, prácticamente lo combina, lo obliga a que firme ese leonino documento con la empresa privada Atlantic, obviamente sabía ya que estaba violentando la ley, porque él pudo haber hecho esa operación con el Banco Central de Venezuela, no, pero la idea era hacerla con unos privados para luego él apoderarse de seguro con la réplica de lo que pudieron ellos haber vendido, esos casi 5.000 millones de dólares en el mercado negro. Yo de seguro creo que esa operación pudo haberse duplicado a 10.000 millones de dólares,
y repartírsela el botín entre todos ellos para darse la gran vida que se han dado en los términos que ya conocemos. Ya él sabía, lo conmina a hablar, a firmar el documento, y a partir de ahí, como ya expliqué, el propio hablar le dice, oye, mira, esto es violatorio a la ley, esto debe hacerse con el Banco Central, aquí pudiera haber visos de corrupción. Le dice, no, tranquilo, yo me busco acá KPMG, una auditora estadounidense, como ya dije, multada por haber cometido actos de corrupción al lavar y maquillar a empresas que la solicitaron sus auditorías presuntos hechos de corrupción. Es decir, si más bien está convicto y confeso cada vez que menciona a KPMG. Por lo tanto, yo creo que todo va teniendo lógica. Cuando arrancan los procesos de investigación sobre la gestión de este sujeto Ramírez, incluso estando él en Nueva York, vean ustedes, se busca a Aular para que le arme todas esas carpetas. Él me dice que estuvo trabajando casi 2 semanas sin dormir, armando las carpetas, buscando, viendo. Y a veces decía, oye, mira, aquí no hay salida. O sea, igual todas estas tramas, vean que las menciona, horrendas, ¿no? La corrupción y el desfalco al fondo de pensiones. Mire, yo quiero que ustedes sepan que hasta ahorita, hoy, este mes que está en curso, septiembre, agosto, todo este año 2022, los años pasados, vienen a tocar las puertas víctimas de ese desfalco que hizo Ramírez en el Fondo de Jubilados y Pensionados de PDVSA, para que ustedes tengan una idea. Bueno, el buque fantasma, imagínense. Todas esas tramas nosotros aquí en esta misma sala, en su momento, entre el año 2017 y 2018, las comunicamos al país con las respectivas solicitudes de órdenes de aprehensión y alertas rojas. Pero vean el terror que le causaba él a Ramírez, esas tramas que le pide a Aular, ya habiendo salido de PDVSA, que le tenga todos esos expedientes para, en una posible actuación frente a la justicia, él defenderse. No puedes ya defenderte. Está totalmente explicado, documentado en este Ministerio Público cada una de esas tramas, incluyendo esta, una de las más escabrosas y terribles que hayamos conocido. En tal sentido, yo quiero igualmente referir que este ciudadano Aular, como tal lo señalé, fue presentado en horas de la noche y la madrugada del día de ayer y hoy ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo. Y allí fue imputado por su presunta comisión en los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir, porque aquí hay una banda grande involucrada en todos estos hechos. Igualmente, quiero destacar que, como ya lo dije al inicio, que a la par de la audiencia de presentación se hizo la audiencia de delación, en la cual este funcionario ofreció detalles de la manera, de la forma como maquillaban, como buscaban lavar estas tramas de corrupción. Yo quiero incluso aclarar lo siguiente, ¿no? Yo quiero destacar que, supóngase usted que se hubiese desembolsado el dinero en bolívares, estaríamos igualmente, ojo, ante una acción ilegal. Igualmente. Estaríamos igualmente ante una acción ilegal y lesiva al patrimonio del país. PDVSA simple y llanamente no podía realizarla, así de simple. En todo caso, esos dólares debía entregárselo al Banco Central y recibir a cambio los bolívares que necesitaba. No, pero prefirió buscarse una banda privada para luego, de seguro, hacer con esos miles de millones de dólares negocios sucios
en préstamos con comisiones en el extranjero. Igualmente, las investigaciones están en marcha, apenas han ocurrido unas horas de nosotros recibir la denuncia y vean ustedes ya lo que se ha logrado, lo que hemos logrado en cuestión de, yo diría, menos de 48 horas. Pero vean ustedes cómo todo esto es una red que se va enmarañando a sí misma, es como una telaraña. Y siempre salen a flote los mismos nombres de una banda numerosa. Yo quiero destacar, inclusive si me permiten rápidamente, para que tengan una idea, ¿no? Como bien lo dijo el presidente de PDVSA, Tarek El Aissami, esta trama que estamos nosotros investigando de corrupción petrolera suma ya a 25 tramas que nosotros hemos investigado, con un saldo de nosotros estar procesando a 186 exfuncionarios. Yo quiero ver en qué otro país hay un ejemplo de actuación en contra de la corrupción como este que estamos nosotros mostrándole ante el país. Vean ustedes, casi 200 funcionarios y empresarios vinculados a tramas de corrupción de PDVSA procesados. Pero vean este dato importante y relevante. Ya hemos logrado condena en contra de 63 de estos exfuncionarios corruptos. ¿Qué les parece? Pero, como les decía, Aular en el interrogatorio que le hicimos en la tarde del día de ayer, nos refirió que él en la ciudad de Nueva York, aparte de reunirse con Ramírez, se reunió con Nervis Villalobos y con el hoy prófugo de la justicia venezolana y convicto y confeso ante las autoridades federales estadounidenses, exalcalde de Guanta, Jonathan Marín. Siendo este último, en el año 2016 se encontraba en esa ciudad para sostener reuniones con Rafael Ramírez, ya que él mismo refirió que formaba parte de un equipo de trabajo, de un equipo político que respaldaría acciones conspirativas encubiertas como operaciones políticas, vamos a decirlo así, que llevaba a cabo este sujeto Rafael Ramírez. Incluso le refirió allí, y eso está grabado, y está en la audiencia de delación que hizo Víctor Aular, esto que aquí estoy diciendo. Está grabado y está en la audiencia de presentación y delación. Él refiere que luego que se regresa a Venezuela, se reunió nuevamente con Jonathan Marín y la ciudadana Patricia Mundarain, quienes requerían dar su apoyo técnico para el montaje de una estructura financiera para la empresa Amunsa, Sociedad Anónima, siendo importante indicar que Marín le indica que como él era funcionario público, esa empresa de su propiedad, no podía él asumirla a su nombre, pero iba a estar representado por la ciudadana Patricia Mundarain, que por cierto también tiene orden de aprehensión por tramas de corrupción ocurrida en la faja petrolífera del Orinoco y solicitud de alerta roja, con la finalidad de que esta estructura era para poder licitar y obtener la asignación de pozos petroleros en la República de Ecuador, donde ellos tenían taladros petroleros operativos trabajando. Vean ustedes cómo se diseminó toda esta banda, ¿no? Que no solamente buscó desfalcar en Venezuela, sino en otros países de América Latina. Entonces yo quiero destacar ya para terminar que con esta trama que estamos investigando, judicializando contra Rafael Ramírez, quiero destacar que él al menos está solicitado por 9 tramas de corrupción, 9, las cuales destacan el caso del buque Petrosaudí Saturn, un buque chatarra, el cual se pagó un contrato milmillonario para la explotación de gas costa afuera, aun cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo. Vean que él estaba preocupado por eso y le solicitó a Aular que le maquillara esa trama. Un caso de malversación de fondos de PDVSA con la apropiación de contratos de bienes y servicios
por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Aquí también está investigado el expresidente de PDVSA y el ministro Eulogio del Pino. Un caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA, abierto en agosto del año 2018, estando nosotros como en las otras tramas acá develadas en esta gestión investigando estos hechos. Por la denuncia directa que vinieron acá al Ministerio Público de jubilados y pensionados del Estado Monagas. En el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, le preocupaba mucho, según dice Aullar, a Ramírez esa trama, donde está por esa trama su primo hermano detenido y procesado por la justicia venezolana, donde Ramírez aparece vinculado directamente y se coloca como el jefe de la organización criminal junto a su propio primo hermano Diego Salazar Carreño. Igualmente a esta trama se suma el caso de la empresa española Ingelec, que tiene por objeto la fabricación de generadores de energía y habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Rafael Ramírez y su propio primo Diego Salazar Carreño. El caso también de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, no olvidemos esto, Factor K. Esta oficina manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio, escuchen esto, ¿no?, de los crudos venezolanos, el llamado Factor K, y los escaladores AGA, lo que pudo generar pérdidas de 5.000 millones de dólares al Estado venezolano desde el año 2009 hasta septiembre del año 2017. También por estas tramas todas que he mencionado, hay las respectivas órdenes de aprehensión y solicitudes de alerta roja que este Ministerio Público ha venido desarrollando. En tal sentido, queridos amigos y amigas presentes en este auditorio, este Ministerio Público apenas comienza esta investigación que está en desarrollo. No se descartan nuevas detenciones, no se descartan que aparezcan nuevos nombres vinculados a esta trama, y me han dicho del MINSI que hay dos periodistas que les pido que sean breves, nos van a consultar sobre este tema, por favor. Muy buenas tardes. La primera pregunta la realiza Regina García, periodista de la agencia AP. Fiscal, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la detallada explicación. Previamente al señor Ramírez se le imputaron cargos de malversación de fondos y por lo cual se solicitó su orden de captura en Italia. En esta ocasión, ¿qué cargos específicamente se le imputan a él? Y si ya se solicitó al TCJ que se pida nuevamente su extradición a Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, su pregunta tiene un carácter vinculado al proceso penal, o sea, la parte ya de la imputación, del por qué o cuáles han sido los delitos que nosotros hemos precalificado o hemos observado acá. En tal sentido, y yo creo que las autoridades italianas deben estar pensando muy bien su papel en la lucha contra la delincuencia transnacional. Estamos hablando de una persona que ha sido denunciada con pruebas de defalcar patrimonio del pueblo de Venezuela y llevárselo a su conveniencia para el aprovechamiento totalmente ilícito con sus compinches, con sus cómplices. Y obviamente pues yo sumaría los delitos que ya fueron imputados al señor Víctor Aullar en la audiencia de presentación hecha ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control en la noche de hoy, en la noche de ayer y la madrugada de hoy, que serían aprovechamiento
fraudulento de fondos públicos. Sería el primero. Por los cuales nosotros estamos dictando la orden de aprehensión contra Ramírez. Malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir, habida cuenta del número de personas que han participado en esta brutal trama. Muchas gracias. La segunda y última pregunta la realiza el periodista Román Camacho. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Román. Primero, ¿el Ministerio Público solicitará alguna orden de captura o citará a directores o representantes de KPMG en Venezuela? Y por segundo, también mencionó que solicitaron la orden de captura a los hermanos Roberto Anselmi. El Ministerio Público también investigará en otra red de corrupción donde ellos se le vincula públicamente, como es el caso de Derwick y la venta de bonos de electricidad de Caracas antes del 2010. Bueno, muy bien. Tú has señalado y has mencionado la empresa en la cual, como escudo, que no le sirve, pues un escudo de papel, de cartón. O sea, es como que imagínate tú, en su momento Al Capone dijese, mira, me están investigando, bueno, yo tengo como, vamos a decir así, escudero de mi defensa a nada más y nada menos el sicario, el criminal, que pudiera haberle hecho los trabajos allá en Sicilia. ¿Qué lógica tiene que una empresa vinculada a esta trama de corrupción, multada en el extranjero, no pueda ser objeto de una investigación? Yo pienso que todo en este momento puede ser objeto de investigación, incluyendo esto que usted menciona. No es descartable absolutamente nada, porque para eso están los fiscales nacionales y para eso está el Ministerio Público. Hay elementos que tenemos ahora, han salido otros elementos, ve cómo han salido otros elementos en medio de los interrogatorios, y de seguro van a salir otros en los allanamientos, en el trabajo de extracción telefónica que se está haciendo, que apenas comienza. Por lo tanto, a los nombres que yo he mencionado acá, aproximadamente han sido 8 personas. Pudieran sumarse otros nombres. Claro que sí. Pudieran sumarse otros nombres vinculadas a estas y otras tramas, como ya las he mencionado. Esa que usted señaló, nosotros la tenemos en investigación en el Ministerio Público. Tenemos un trabajo previamente adelantado. Por lo tanto, repito, nosotros hemos asumido la lucha y la bandera contra la corrupción de una forma integral, con la cooperación plena de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano. El ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está no solamente atento a este caso, sino informado al detalle, porque es el jefe del Estado. Entonces, nosotros tenemos la cooperación de todos los poderes para lograr llegar a la verdad última en relación a todo esto, que no solamente, fíjate, moralmente condena a Rafael Ramírez y a toda su banda, sino políticamente, judicialmente, y quedará en la historia, repito, toda esta escandalosa, toda esta hedionda, putrefacta, vamos a decir, acción criminal que llevó en PDVSA, como yo diría, una de las más horrendas en la historia del hemisferio occidental. Porque si apenas en estos 5 años que nosotros tenemos como fiscal general de la República, ya le he dicho, esta es la trama número 25. Y créanme que a pesar de que él está directamente relacionado con 9 de estas tramas, tiene que ver de forma indirecta también en las otras 16. Por lo tanto, Román, no se descarta que aparezcan, aparte de los nombres que tú mencionas, otros para que sean sujetos de las respectivas órdenes de aprehensión y procesamiento ante las leyes venezolanas. Muchas gracias.